Om Namaste. En este vídeo voy a hablar sobre la asignatura Introducción al Bhakti por Swami Vivekananda. Esta asignatura se basa en la traducción al español que he hecho de este magnífico ensayo de Vivekananda sobre el Bhakti Yoga. Además, he añadido bastantes referencias, bastantes slokas del Gita y reflexiones de Sri Ramakrishna para facilitar tanto la comprensión de este texto como para ayudarnos a consolidar nuestros conocimientos del Gita. Esta introducción al Bhakti forma parte solo de la formación avanzada. Creo que la lectura meditada y sosegada de este gran ensayo sobre el Bhakti te permitirá enfocar con más conocimiento los capítulos del Gita relacionados con el Bhakti Yoga. Esta asignatura se divide en 11 apartados. Primero hay la introducción a lo que es el Bhakti, al camino devocional. Luego Vivekananda reflexiona sobre la definición del Bhakti. En el tercer punto sobre la filosofía de Ishvara. En el cuarto desarrolla los objetivos del Bhakti, que al fin y al cabo es la realización espiritual. En el quinto se centra en analizar la necesidad de tener un gurú. Y en el sexto, las calificaciones que debe tener el aspirante, el devoto, y del maestro del gurú. En el 7 hace una reflexión muy interesante sobre maestros encarnados y encarnación y sobre los paramahansas como Sri Ramakrishna. En el 8 se centra en el mantra Om y analiza todas las implicaciones que tiene este mantra. En el 9 encontramos la adoración de sustitutos, los pratikas, imágenes, pratimas. El 10 ya se centra en el ideal elegido por el Bhakta, y al final, en el último párrafo, se centra en el método y los medios para lograr el Bhakti. Os voy a leer algunos extractos de esta magnífica obra sobre el Bhakti de Swami Vivekananda. Leo. El Bhakti Yoga es una búsqueda real y genuina del Señor, una búsqueda que comienza, continúa y termina en el amor. El Bhakti ha sido el único tema constante de los sabios hindús. Aparte de los escritores especializados sobre el Bhakti como Shandilya o Narada, los grandes comentaristas de los Vyasa Sutras, evidentemente defensores del jnana, del conocimiento, también tienen algo muy sugerente que decir sobre el amor. En el Shvetavara Upanishad 6, versos 17 y 18, encontramos el siguiente verso que os voy a leer. Él es el alma del universo. Él es el inmortal, suyo es el gobierno, Él es el omnisciente y omnipresente, el protector del universo, el gobernante eterno. Nadie más está deficiente para gobernar el mundo eternamente. Aquel que al principio de la creación proyectó a Brahma, es decir, la conciencia universal, y que le entregó los Vedas buscando la liberación, voy en busca de refugio hacia él, aquel refulgente, cuya luz vuelve el entendimiento hacia Atman. Realmente no hay tanta diferencia entre el conocimiento, el jnana y el amor, bhakti, como la gente a veces imagina. Al final convergen y se encuentran en el mismo punto. Lo mismo sucede con el Raja Yoga, cuando se persigue como un medio para alcanzar la liberación. En palabras de Sri Ramakrishna, el conocimiento puro y el amor puro son una y la misma cosa. Ambos conducen a los aspirantes a la misma meta. El camino del amor es mucho más sencillo. La única gran ventaja del Bhakti es que es la forma más fácil y natural de alcanzar el gran fin divino que se tiene en vista. Su gran desventaja es que en sus formas inferiores a menudo degeneran un fanatismo espantoso. Este peligro existe solo en esa etapa del Bhakti que se llama preparatoria, Gauni. Cuando el Bhakti ha madurado y ha pasado a esa forma que se llama el Supremo, el Parabhakti, ya no hay ningún temor de estas horribles manifestaciones de fanatismo. Esa alma que es dominada por esta forma superior de Bhakti está demasiado cerca del Dios del amor para convertirse en un instrumento para la difusión del odio. Los Jnanis sostienen que el Bhakti es un instrumento de liberación. Los Bhaktas lo consideran tanto el instrumento como la cosa que se debe alcanzar. Bhakti es una sucesión de esfuerzos mentales en la realización religiosa que comienza con la adoración ordinaria
y termina en una suprema intensidad de amor por Ishvara. Siempre debe entenderse que el Dios personal, adorado por el Bhakta, no está separado ni es diferente de Brahman. Las tres letras Aum, pronunciadas en combinación como Om, bien pueden ser el símbolo generalizado de todos los sonidos posibles. La letra A de A-U-M, es la menos diferenciada de todos los sonidos, por lo que Sri Krishna dice en el Gita: yo soy A entre las letras. Os leo el verso 33 del capítulo 10 del Gita. De las letras, la letra, yo soy de las letras la letra A. De los compuestos, yo soy el Tuanda. Soy el tiempo imperecedero. Soy el creador que está presente en todas partes. El hombre cuyo corazón nunca abriga ni siquiera la idea de dañar a nadie, que se regocija con la prosperidad, incluso de su mayor enemigo, ese hombre es el Bhakta, es el yogi, es el gurú de todo. Encontramos que muchas religiones diferentes han adorado a personajes santos. Ellos adoran a Krishna, adoran a Buda o a Jesús, y así sucesivamente. Luego está la adoración de los santos. Cientos de ellos han sido adorados en todo el mundo. ¿Y por qué no? La vibración de la luz está en todas partes. Los templos o las iglesias, los libros o las formas son simplemente el jardín de infancia de la religión, para hacer que el niño espiritual sea lo suficientemente fuerte para dar pasos más elevados. Y estos primeros pasos son necesarios si se quiere religión. Con la sed, el anhelo por Dios, viene la verdadera devoción, el verdadero bhakti. ¿Quién tiene el anhelo? Esa es la pregunta. Ni en los dogmas, ni en la argumentación intelectual. Es ser y devenir, es realización. Escuchamos a tantos hablar del Dios y del alma y de todos los misterios del universo, pero si los tomas uno por uno y les preguntas: ¿has realizado a Dios? ¿Has visto tu alma? ¿Cuántos pueden contestar afirmativamente? Y sin embargo, todos están peleando entre sí. Swami Vivekananda le preguntó a Sri Ramakrishna cuando le conoció: maestro, ¿ha visto a Dios? Y la respuesta de Ramakrishna fue: sí, veo a Dios como te veo a ti aquí, solo que de manera mucho más intensa. ¿Quién derrama lágrimas por Dios? Sin embargo, todas estas formas y símbolos son simplemente el comienzo, no el verdadero amor de Dios. Mientras el hombre piense en Dios como un ser sentado sobre las nubes, con recompensas en una mano y castigos en la otra, no puede haber amor. Bajo el ímpetu de ese amor, Cristo da su vida por la humanidad, Buda incluso por un animal, la madre por el hijo, el marido por la mujer. Así llegamos a lo que se llama Bhakti, devoción suprema, en la que las formas y los símbolos se desvanecen. Aquel que ha alcanzado eso no puede pertenecer a ninguna secta, porque todas las sectas están en él. Qué grande, Swamichi. Gracias por compartir con nosotros tu inagotable sabiduría a través de este ensayo. Al final de esta formación sobre Bhakti Yoga tienes otra asignatura que contiene la segunda parte de esta obra de Vivekananda, centrada sobre todo en el estudio del Parabhakti o devoción suprema. Muchas gracias. Namaste.